Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El último texto dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Amén. Gloria al Señor. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Padre eterno, por tu grande bondad y tu misericordia, Padre, con que tú, Señor, haces posible, Padre, nuestra fe, que cada día, Señor, crezca, que cada día podamos, Señor, conocerte mejor, que cada día podamos hacer tu voluntad, Señor, a través de tu palabra, el conocimiento que tú nos das, Padre, que podamos hablar de ti, que podamos, Señor, testificar de ti a cada momento de nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos que nos dirijas, Señor, en esta hora, en tu santa palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos, Padre mío. Recibe la gloria y la alabanza, Padre, porque tuyo la honra y el poder. Señor, tú eres nuestro Dios todopoderoso, en quien hemos creído, Padre Santo, y ponemos nuestras vidas una vez más delante de ti, Señor, y que tú hagas, Señor, tu obra en nuestras vidas, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Alabamos tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Hemos hecho esta lectura en esta palabra que hemos leído. El Señor nos hace conocer, hermanos, su plan perfecto, ¿verdad?, para la iglesia. Una de las cosas que leímos acá en este texto no era solamente, ¿verdad?, en Efesios, sino que también estaba ya otros textos que van, hermanos, hablando sobre el tema. Es decir, la palabra de Dios habla sobre el punto en varias citas bíblicas. Y lo que queremos hacer, hermanos, o entender en este contexto bíblico, es que entendamos que, ¿verdad?, el hacer la obra de Dios es algo que está totalmente bien claro en la palabra del Señor, y que no se trata de ganar nuestra salvación, ya que Efesios, ¿verdad?, claramente dice acá: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice: y esto no es de vosotros, dice, pues es don de Dios, no es nuestro esfuerzo. No nos ganamos, ¿verdad?, la salvación. Nadie se gana la salvación. Dice acá Efesios: pues es un regalo de Dios. Dice acá en el 9: no por obras, para que nadie se gloríe, que nadie piense que tiene más capacidad de hacer las cosas bien, por la cual piense que es más salvo, o piense que puede salvarse más por su conocimiento, por su habilidad. No por obras, dice, para que nadie se gloríe, que nadie se alabe, que nadie piense más, que piense que es más que el otro, dice el Señor. Entonces la salvación, hermanos, la palabra de Dios nos hace saber de que la salvación totalmente, ¿verdad?, es gratuita. Eso dice la palabra. Nadie se gana la salvación. Ahora, ¿por qué hemos abundado, hermanos, en decir esto? Porque es importante también que veamos una vida donde nosotros nos movemos obrando, hermanos, de una manera que también Dios lo pide. Aunque para muchos, o en muchas enseñanzas, puedan ser que piensen, ¿verdad?, que tratar de hacer las obras de Dios sea ganar nuestra salvación o el cielo.
Definitivamente, ¿verdad? No. Pero la palabra de Dios dice acá: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice acá: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. Eso habla de la nueva creación que Dios hizo, hermanos, en nosotros al nacer de nuevo por medio de Cristo Jesús. Somos creados de acuerdo a Jesús ahora. Ahora, hermanos, somos nueva criatura. Y ese plan divino de Dios de que los hombres, hermanos, los creyentes, tengamos obras que agraden a Dios, obras que sirven para que se vea el testimonio, ¿verdad?, de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. El Señor quiere que entendamos que esto es un plan de Dios, no es un capricho de un hombre o de una iglesia o de una doctrina. Y el Señor dice acá en el verso 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esa es la nueva naturaleza que tenemos hoy. Nacimos de nuevo en Cristo Jesús. No volvimos a nacer, como dice, ¿verdad?, Nicodemo cuando hablaba con Jesús, ¿verdad? Decía sobre esto, sobre si alguna persona podrá entrar de nuevo en el vientre de su madre para nacer de nuevo. Y Jesús le dice: no entiendes nada, porque no comprendes las cosas de Dios, las cosas espirituales. Entonces el Señor le estaba diciendo, ¿verdad?, de que es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cuál es ese nacimiento? Es la nueva criatura que somos hechos según Jesucristo, ¿verdad?, en creer en Cristo. Entonces dice acá: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahí está, hermanos, la palabra buenas obras. Amén. Aquí podemos notar la palabra buenas obras. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esto menciona, ¿verdad?, en este texto, estamos hablando sobre Efesios, como lo vemos ya. Efesios, este mismo texto, desde el verso 9, está diciendo de la salvación, diciendo, ¿verdad?, que la salvación no se gana. Y pasa enseguida en el capítulo 10. Es muy importante que leamos con entendimiento, porque el verso 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces Dios, o el Señor, por medio del apóstol Pablo, dice que las obras tienen realmente un lugar en la vida del creyente, hermanos. Es algo que Dios espera que los cristianos, ¿verdad?, hagamos. Y no es para pagar la salvación, no es para ganar nuestra salvación, sino dice, ese era el plan de Dios desde antes. Y eso es muy importante cuando Pablo dice esto, porque lo que Pablo quiere decir es que no es una ley. Antes que la ley fuese conocida en la tierra, antes que la ley fuese dada por Moisés, Pablo está diciendo que el Señor ya había planeado de antemano, ¿verdad? Porque una de las cosas que se explica bíblicamente, hermanos, es que ya nosotros no somos salvos por las obras de la ley. Esto es muy claro, ¿verdad? Porque Pablo lo que quiere hacer entender a los creyentes es que no dependemos nosotros ahora, ¿verdad?, de la ley, de las obras de la ley. Entonces dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó, dice, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, la vida cristiana, hermanos, la vida de práctica, la práctica de la vida cristiana, de las obras que ahora hacemos como creyentes, tiene que ver con un plan divino de mucho antes de la fundación del mundo. Dios pensó que los creyentes que se convirtieran, ¿verdad?, por medio de Cristo Jesús, vivieran, hermanos, amén, sus vidas obrando, hermanos, amén, teniendo obras. Y de esto estamos hablando, hermanos, en esta clase. En la clase pasada estábamos hablando, ¿verdad?, sobre la obra que hace el Espíritu Santo después de que nosotros creímos. Es decir, cuando nosotros venimos al Señor, dice la palabra que fuimos justificados. Luego el Señor
mandó a su Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, seamos santificados, seamos, ¿verdad?, regenerados. Y estamos diciendo, entonces, es allá donde entonces empiezan las obras del hombre. Es allá donde el cristiano no puede quedarse quieto ni estancado después de decir que ha conocido al Señor, sino que es importante que el creyente pueda ser activado en obrar, en caminar, en hacer algo, hermanos, en pro de lo que ha creído. Entonces dice acá este verso que Dios había preparado eso de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en esas obras. Y también, ¿verdad?, Tito lo dice acá con claridad: quien se dio a sí mismo, dice, por nosotros. ¿Quién se dio por nosotros? Cristo. Murió Cristo por nosotros, dice acá, nos justificó. Estamos hablando de la justificación, para redimirnos, dice, de toda iniquidad, de todo pecado, de toda condenación. Quiere decir, y purificar para sí, dice, un pueblo propio, celoso, dice, de buenas obras. Quiere decir, esa palabra celoso de buenas obras está diciendo que los creyentes, que las personas que se convierten a Cristo, hermanos, tienen el deseo, el anhelo de hacer la voluntad de Dios, de obrar, de manifestarse como creyentes. Eso quiere decir esa palabra. Sienten el celo de realizar la obra del Señor. Entonces, aquí en el libro de Tito, la carta de Pablo a Tito, está diciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Está hablando de la salvación, y dice acá que este pueblo que Dios ha salvado es un pueblo que ha sido librado del pecado, y que lo ha hecho Dios un pueblo celoso, deseoso de andar en el camino de Dios, obrando, teniendo obras, ¿ok? Entonces esto, hermano, es muy importante aclararlo en la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante que podamos estar ocupados, hermanos, ocupados en las cosas de Dios, y entender con claridad, ¿verdad?, que el andar en las cosas de Dios, el obrar, el estar activos, es una cosa, hermanos, de Dios, es un plan divino. Y en eso estamos hablando, ¿verdad? En eso estamos abundando en esta clase, avanzando un poquito más en cada clase, para entender cómo desempeñamos la vida de fe que hoy tenemos, ya que nos hemos convertido a Cristo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos llevando esa vida realmente? Hay una responsabilidad de nosotros. ¿Realmente estamos pensando en Dios? ¿Estamos ocupados en las cosas de Dios? ¿O viene a nuestra mente de que ya creímos y somos salvos y no nos importa más nada? No importa lo que haga la iglesia o deje de hacer, nosotros somos salvos. Eso es lo que el Señor no quiere que haya en nuestro corazón, sino que haya, como lo dice aquí Pablo a Tito, ¿verdad?, que seamos un pueblo de Dios. Cuando dice la palabra un pueblo propio, está diciendo que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios anhela tener, ¿verdad?, buenas obras. Y las buenas obras, hermanos, acá se caracterizan en agradar a Dios, ¿sí? En agradar a Dios. Esa palabra buenas obras no significa que simplemente hagamos cosas buenas, sino que hagamos cosas que agraden a Dios, ¿ok? Bueno, Mateo lo aclara mucho más. Lo leímos todo. Mateo dice así: así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que acá vuelve a mencionar, hermanos, la obra, y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres de esta tierra. Dice, para que vean que vuestras buenas obras. Si alguna vez escuchamos un mensaje donde dice, ¿verdad?,
las obras no tienen que ver nada con la salvación, o que las obras, ¿verdad?, es por demás, porque Dios nos ha salvado no por obras. Ahí por eso usamos el texto de Efesios que dice, ¿verdad?, no por obras para que nadie se gloríe. Pero luego el mismo texto en el siguiente verso dice, Dios nos ha hecho para buenas obras. Entonces el Señor, hermanos, sí le interesa que su pueblo, que los creyentes, que todo aquel que ha creído manifieste en obras su vida cristiana. Es algo que para Dios considera que es algo normal. Todo aquel que ha creído, se ha convertido, se va a preocupar, hermanos, de andar en buenas obras. Entonces, hermanos, bien, hay una palabra entonces que tenemos acá. ¿A dónde queríamos ir? ¿A dónde estamos yendo? El asunto es que, bueno, dijimos, ¿verdad?, que el Señor nos ha justificado. Eso significa que nos ha perdonado, significa que somos salvos. Bueno, ya Dios ha hecho esa obra. ¿Qué sigue después de eso? Pues hablamos sobre que hay una regeneración, despojados del viejo hombre, ¿verdad? Eso dijimos. Ahora, en todo esto que estamos viendo, en la semana pasada terminamos en el segmento pasado, la semana que tuvimos esta clase, hablamos sobre ser testigos. Que la otra razón por la cual tú necesitas santificarte, debes regenerarte, debes cambiar, es porque Dios, en su misericordia, Él quiso que los creyentes, hermanos, nosotros fuésemos los que predicáramos el evangelio. El Señor quiere que seamos nosotros que testifiquemos. Bien, Dios puede mandar ángeles, hermano. Yo creo que a veces pensamos eso, ¿verdad? No sé cuántas veces nos hemos imaginado si Dios enviara un ángel o algo así sobrenatural que hablara fuertemente a Jalachó, que todos se espantaran, ¿no? Que vean una luz o escuchen una voz, un ángel, tal vez aquí sobre todo Jalachó, y hable del evangelio, y hasta pensamos, creo que la gente cree en el Señor porque va a haber algo sobrenatural. Pero lamentablemente Dios nunca va a hacer eso, porque Él quiso, hermano, que no fueran los ángeles que prediquen, sino nosotros. Él no planeó que los ángeles van a predicarle al mundo, ni que los ángeles vayan a orar por el mundo. No quiso así el Señor. ¿Qué hace el Señor? Que los que hemos creído somos los que tenemos que predicar, hermanos, el evangelio. Somos nosotros los llamados, somos nosotros los elegidos por Dios para predicar el evangelio. Así que no podemos nosotros tomar el evangelio, creer en el evangelio y irnos a dormir y olvidarnos, ¿verdad?, de lo que sigue. No podemos. Si lo hacemos así, estamos en un incumplimiento de nuestro deber, porque Dios, hermanos, quiso que las personas, los creyentes, los hombres que crean en Él, sean aquellos que prediquen, ¿verdad?, el evangelio. Entonces, hermanos, el Señor, Él dijo que nosotros tenemos que hacerlo, y le dijo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido, dice, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces el Señor, hermano, la otra razón, dijimos, ¿verdad?, el último texto que usamos fue este. La otra razón por qué tenemos que vivir una vida santa, vivir una vida de transformación, que nos transformemos de verdad. No podemos quedarnos a medias ya después de recibir el evangelio y vivir, hermano, un poco mundanamente, o un poco olvidado de las cosas de Dios, de la obra de Dios, de la iglesia de Cristo, hermanos. No podemos. Si vivimos así, hermano, estamos prácticamente perdidos. No estamos demostrando que hemos creído. ¿Por
Porque el Señor quiere, hermanos, que el creyente que se ha convertido sea el que predique el evangelio. Y para esto tenemos que cambiar. Para esto tenemos que ser transformados. Para eso tenemos, hermanos, que prepararnos. Y el Espíritu Santo es lo que entonces viene a hacer a nuestra vida. Lo decimos así de esta manera, ¿verdad? Somos testigos entonces. No testigos, ¿verdad?, de Jehová, de esos que andan en las calles predicando, ¿verdad? Pero sí somos testigos de Jehová, los verdaderos testigos de Jehová. Somos testigos de Jesús. Somos testigos del evangelio, hermanos, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces acá la palabra testigo, hermano, dice: otra razón por que un cristiano debe ocuparse en obras después de creer es porque Dios nos ha hecho testigos. Eso tiene que ver con testimonio. Tenemos que testificar de Cristo. Esa es la encomienda de Dios a los creyentes, ¿sí? A la justificación le sigue la santificación. Ya dijimos, ¿verdad?, que a la justificación, que fue el perdón de tus pecados, le siguió la santificación. Después de creer y haber sido perdonados, la palabra dice que seremos santificados y regenerados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, para ser exactamente, hermanos, testigos. Aquí, hermano, hay una tarea seria que Dios nos ha dejado, que no podemos evadir ni dejar. Si no lo atendemos, entonces, hermanos, corremos peligro, o existe la duda. Para mí existe la duda de que si una persona no atiende a su vida cristiana, hermano, existe la duda si realmente la persona se convirtió. Muchas personas piensan, y los grandes teólogos piensan, que hay muchos cristianos convertidos de verdad que simplemente son perezosos. En nuestro vocabulario podríamos decirlo, son flojos. Amén, para que nos entendamos mejor. Pues muchos grandes teólogos piensan que hay muchos cristianos que sí están convertidos de verdad, pero son muy perezosos. Pero eso es una suposición, hermano. Eso no es algo probado. No se puede probar lo que ellos están diciendo. Entonces yo tengo la duda de que realmente alguien que no se preocupe por las obras del Señor, por el evangelio, hermano, por la obra de Cristo, yo tengo la duda de que si realmente esas personas se hayan convertido, realmente están arrepentidos, realmente son hijos de Dios, que simplemente no hacen la voluntad de Dios. Bueno, hay una duda. No se puede probar eso, porque solamente Dios sabe y conoce de verdad el corazón de las personas, ¿verdad? Pero a la justificación le ha seguido la santificación. ¿Y para qué la santificación? Para ser regenerados por el Espíritu Santo. Y el siguiente paso es ser testigos. Para ser testigos es importante, hermanos, tener capacidad de serlo. ¿Sí? Entonces las obras entonces, hermanos, de los cristianos son testimonios al mundo, ¿ok? Las obras de las cuales Efesios dice, ¿verdad?, que Dios las preparó de antemano, porque Dios sabía cómo va a divulgarse el evangelio, cómo se va a propagar la fe en su Hijo Jesús. Por eso Él planeó esto de antemano. Entonces, hermanos, dar testimonio, ¿verdad? Las obras de los cristianos son testimonio al mundo. Si la iglesia no testifica, si los creyentes no testifican, hermano, por el momento no esperemos que aparezca un ángel. Según el libro de Apocalipsis, dice la palabra que vienen dos personas, ¿verdad?, dos testigos, que se cree que es algo literal, que vienen, hermanos, al mundo a anunciar el evangelio, y van a ser matados en la plaza de Jerusalén. Luego también habla la Biblia que otro ángel salió y anunció el evangelio.
nos hace entender, hermano, que ¿qué es eso, no? ¿Realmente Dios va a hacer eso algún día? Bueno, tal vez lo haga, pero ¿sabe cuándo Dios lo va a hacer? Cuando lleve a la iglesia. Cuando la iglesia ya no esté aquí, si Dios va a mandar ángeles para que prediquen por último la palabra o anuncien el evangelio al mundo, tal vez eso vaya a ocurrir, pero no va a ocurrir ahora, hermanos, cuando la iglesia tiene el deber y tiene el poder de anunciar el evangelio. Entonces ahora no va a aparecer un ángel allá hablando el evangelio. Somos nosotros que tenemos que testificar. Somos nosotros que tenemos que hacer obras que vea el mundo que cambiamos, que algo estamos haciendo para Dios, y la gente se motive, entienda de que el Dios que servimos es real, es grande, es poderoso, lo amamos, nos esforzamos, probamos con nuestra fe y nuestras obras de que el Dios a quien servimos es verdad. Amén. Porque decimos que tenemos a un Dios bueno, poderoso, y el mundo no lo ve. Pero cuando el mundo vea que somos personas arriesgadas, personas que ponemos todo por lo que creemos, entonces dirán: de verdad que esa fe que tiene esa gente es verdad. ¿Quién loco se va a matar? ¿Quién loco va a dar todo por algo que no existe, por algo que no es verdad? Entonces la gente creerá que de verdad el Dios que tenemos es verdad cuando vean que ponemos todo de nosotros por el Señor, hermano. Y por eso ser testigo es importante para nuestro Dios y para la iglesia. Entonces necesitamos considerar este paso si tú has creído. Y a mí me tiene que preocupar eso, hermano. Y me preocupa a mí todos los días. Me preocupa en un momento no pensar en Dios. Levantarme y salir y caminar y andar sin recordar de que yo tengo a un Dios que sirvo. Tengo a un Dios a quien le tengo que rendir cuentas, a quien tengo que orar, de quien dependo. Todos los días tengo que recordar eso, hermano. ¿Por qué? Porque vivo para Él y Él es mi Dios. Entonces, al recordar eso, salgo y donde quiera que vaya, lo que sea que haga, tengo que recordar que Dios va delante de mí, que yo debo de manifestar con mis palabras, actitudes y todo lo que soy, que yo sirvo a un Dios verdadero, que sirvo a un Dios que existe, que no solamente vengo y me paro aquí a predicar, y cuando predico digo que hay un Dios, pero luego me voy y me olvido de que ese Dios es verdad. Entonces necesito demostrar, y en algún momento tal vez tenga yo que perder y ser humillado, tenga que ser tal vez maldecido y no tengo que hablar, tengo que soportar la crítica, el insulto de alguien, y yo me tengo que callar, porque tengo que probar que el Dios que tengo es celoso, y Él me dice: no hables, no contestes, no pelees, no discutas. Si eso está delante de mí, entonces, hermanos, mi Dios es real. Pero si acá o en otro momento digo: Dios es bueno, Dios es aquí, Dios existe y yo creo en un Dios, cuando lo necesito digo que existe, pero cuando necesito obedecer no obedezco, entonces no es real mi Dios. Entonces las obras de los creyentes, hermanos, de los cristianos, son testimonio al mundo. El mundo así conocerá a un Dios que es invisible para ellos. Para nosotros no es totalmente invisible, porque los creyentes sí podemos ver a Dios en nuestra vida. ¿Cuántos lo pueden ver? Cada día, hermanos, sabemos que Dios es real en nuestra vida, y por eso no tenemos miedo de decirlo. Ahora, la palabra testigo, hermano, la palabra testigo tiene un significado que a veces no lo sabíamos o no lo sabemos, ¿verdad? Pero la palabra testigo en griego, que es el idioma en que se escribió esta palabra, ¿sí? La palabra testigo en griego es martus, ¿sí? La palabra martus en griego significa mártir. Así que la palabra testigo
significa mártir, ¿sí? Un testigo legal bajo muerte, quiere decir. Ese es el testigo que Dios nos manda a hacer, hermano. Un testigo que está dispuesto a morir por testificar. Un testigo que está dispuesto a perder lo que sea, pero que no se pierda la verdad de lo que cree, de lo que dice, de lo que testifica. Un testigo que no se vende, que no cambiamos el argumento cuando nos conviene, y cuando no nos conviene lo hacemos de otra manera, no. Sino que estamos dispuestos, hermanos, amén, a poner todo de nosotros. Así que cuando el Señor dice, ¿verdad?, que nosotros somos testigos, somos personas que se supone que defendemos la verdad de Dios a costa de todo. Si nos van a dar una bofetada, lo vamos a soportar. ¿Por qué? Porque lo que yo predico tiene esa validez. Porque yo sé y creemos contra qué estamos peleando, ¿verdad? Estamos peleando no contra sangre y carne, sino contra un diablo invisible que quiere destruirnos y quiere destruir el evangelio. Entonces la palabra testigo, las obras de los creyentes testifican. Y la palabra testigo tiene que ver con las obras. Y las obras del testigo son obras que se sustentan aún bajo muerte, hermanos, ¿sí? Aún bajo amenaza de muerte. Imagínense. Si esa es la manera que tú y yo vamos a testificar, hermano. Por eso es triste cuando la gente, solo porque no lo hablaron, solo porque lo malmiraron, solo porque a alguien no le tocó un taco o no le dieron pronto su taco, se molesta en el evangelio y dice: no voy otra vez a la iglesia. ¿Qué sufrir es eso? ¿Entienden eso? Que el testigo, el Hijo de Dios, está dispuesto a pagar el precio, hermano, de que hasta que lo maten. No solamente que lo desprecien o que le hagan una mueca, no. Esa es la manera del que ha creído en Cristo. Está dispuesto a que lo pisoteen si lo tienen que pisotear, pero va a soportar, porque lo que Él está predicando tiene que ver con eso. Porque el Cristo que lo dirige, el Cristo a quien cree, lo mataron, lo crucificaron, lo escupieron, lo bofetearon, lo ofendieron, y siendo Él Dios, dice, no se igualó a Dios, sino que se despojó de todo y se humilló. Y ese es nuestro camino, hermano. Entonces la palabra testigo es ser testigo del Señor. Y por eso la palabra dice: y me seréis testigos. Y esto, ¿verdad?, es lo que significa testigo: mártir, morir. Y por eso el capítulo de Romanos, en su capítulo 6, dice que el que ha muerto ha sido justificado. Cuando Pablo habla de morir en la carne, el que ha muerto al pecado, a los sentimientos del deseo carnal, ha muerto, dice, y vive para Cristo, ha sido justificado. Y ese es el sentido espiritual. Pero en el sentido literal de esta palabra, hermanos, los discípulos y muchos en la Biblia que pudiéramos mencionar pagaron un precio, hermanos, por defender el evangelio que creyeron. Y por eso ahora, para que nosotros seamos testigos, hermano, no sabemos si no vamos a vivir en el tiempo del anticristo, pero imagínense que llegáramos nosotros a entrar dentro de esa etapa, que alguien de nosotros se quede o tenga que enfrentar al anticristo, hermano. Ustedes saben que el anticristo va a matar a gente, va a decapitar gente, y dice la Biblia que obligará a que nieguen su fe,
De tal manera que si no lo niegan, serán decapitados, dice en el capítulo 13 de Apocalipsis. Si tú tuvieras que defender tu fe en Cristo así, tendrías la capacidad, hermano. Y por eso Dios quiere que nos preparemos, porque la palabra dice: nadie sabe el día de la venida de Cristo, como tampoco nadie sabe en qué momento el anticristo va a aparecer. Pero, amado hermano, si el anticristo apareciera, muchos tendrían que pasar por la guillotina, muchos tendrían que pasar por la muerte, tendrían que defender su fe con morir. Ahora, ¿seríamos capaces? ¿Tendríamos el poder de decir: no rechazo a Cristo aunque me maten? Bueno, el Señor espera de que eso no nos pase, pero si llegara a pasar, Dios quiere asegurarse de que todo creyente verdadero sea capaz. Es decir, no tenemos hoy, hermanos, una persecución de esa categoría, ¿verdad? No nos están persiguiendo para matarnos, pero tenemos que suponer, ¿verdad? Hipotéticamente debiéramos de pasar esa prueba, debiéramos de pensar un poquito: Señor, ¿qué sería de nosotros si hoy tuviéramos un reto de llegar a Cristo bajo muerte? ¿Qué va a pasar realmente? Y es que eso, hermano, como lo decíamos en la dominical, no es algo que está lejos de que pueda pasar. Eso puede ocurrir de una semana a otra. La vida de los creyentes puede cambiar. Desde que Cristo murió y resucitó, ya van más de 2000 años de historia. Si usted lee la historia de la iglesia cristiana, no todo el tiempo ha vivido la iglesia como estamos viviendo hoy, que venimos al culto, cantamos, gritamos y aunque se molesten algunos vecinos, nos soportan. No. Si usted lee la historia de la iglesia cristiana desde hace 2000 años, se va a dar cuenta que la iglesia vivió persecución 200 años. Y a veces vivían un tiempo de paz hasta de 100 años y volvía a cambiar los tiempos, y había una persecución que duraban 300 años, 200 años, 400 años. Y la gente entonces, hermano, no podía estar como nosotros. Los perseguían, los quemaban, ¿sí? Les hacían todo tipo de muertes horribles, de torturas, con el fin de que negaran la fe en Cristo, hermano. Y que hoy estemos viviendo como vivimos, muy tranquilos, venir a la casa de Dios, hermano, ir y venir, y hasta no preocuparnos algunos de nuestra fe. Algunos hasta tienen tal vez cargo y no se preocupan ni de su cargo, hermano. No es algo bueno eso que pasa. No es algo bueno para un creyente verdadero. Estamos descuidando. Se nos está haciendo muy fácil ir ser testigo de Cristo, ¿verdad? Nos es muy fácil ser testigo. Salimos a predicar con todo volumen, micrófono, pero no nos están persiguiendo. ¿Quién va a mantenerse si llega a venir una persecución? Y por eso aquí la palabra testigo conlleva esta palabra martus, que significa mártir. Un testigo legal bajo muerte. Alguien que está bajo un juramento, hermanos, de defender la fe, su fe, a pesar de la muerte. Entonces, el testimonio, hermanos, de Juan el Bautista, por ejemplo, un testigo de la verdad, de que este hombre, ¿verdad?, pasó por una prueba, hermanos, amén. Y cuando no comprendemos mucho la historia y no comprendemos los designios de Dios en lo que ocurre, pensamos cómo Jesús no defendió a Juan el Bautista, cómo Jesús, siendo poderoso, o Dios mismo, ¿verdad?, estando siendo su siervo Juan el Bautista, dice la palabra que Juan, hermano, fue decapitado. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Dios no defendió a Juan el Bautista? Pero todo eso, ¿verdad? Hoy que estudiamos más en profundidad esta palabra, entendemos por qué Juan, hermanos, tuvo que demostrar con su muerte la fidelidad a la verdad.
Y eso es lo que dice la palabra. Vamos a ver un poquito acá en el libro de Juan, hablando sobre este hombre de Juan el Bautista. Hay muchos testimonios en la Biblia que demuestran eso, hermano, pero solamente quiero hablar de dos en esta noche. Y dice acá Juan 1:15, dice: Juan dio testimonio de él. ¿De quién él? De Cristo. No solamente él estaba diciendo que él era el Mesías, sino Juan aprobaba las enseñanzas de Jesús. Y Jesús estaba contra el pecado, estaba contra el adulterio, estaba contra la fornicación, estaba contra todo pecado. Y Juan no solamente da testimonio de que él es el Mesías, sino que Juan da testimonio de que lo que Jesús dice es verdad, y él lo defiende con su propia vida. Y vemos acá en esta escritura, esto está en Juan 1:15. Solamente tomé esta parte, ¿verdad? Que dice: Juan dio testimonio de él, o sea, dio testimonio de Cristo. ¿Y qué pasó con Juan? Dice: entonces ella, dice, entró prontamente, dice, al rey y pidió diciendo: quiero que ahora, dice, mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué había hecho Juan el Bautista? Juan el Bautista había denunciado el pecado de Herodes con esta mujer que se llamaba Herodías, que era esposa de su hermano, quiere decir, era su cuñada. Juan el Bautista, hermanos, denunció eso delante de Herodes. Imagínate ir delante del presidente y llamarle la atención, diciéndole que está viviendo en pecado por no estar viviendo con una mujer que es realmente su esposa. Esto fue algo de grande valor en cuanto a Juan el Bautista, pero, hermano, le costó la vida. Y Juan el Bautista lo mataron. Y dice aquí la palabra, ¿verdad? Que Juan el Bautista, dice acá, porque Juan, ¿por qué pidieron la cabeza de Juan? Por Herodías, dice acá en Marcos 6:18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan denunciaba a Herodes, hermano, su pecado. Y esta mujer se había enojado. Cuando usted lee todo el contexto de Marcos, todo el texto de esta historia, entiende mejor eso, porque dice la palabra que esta mujer ya odiaba a Juan porque Juan decía esa verdad a Herodes. Y dice que lo quería matar, pero no buscaba cómo. De repente, ¿verdad?, el rey ofreció darle lo que sea a la hija, a la entenada, vaya así, de Herodes. Le dijo, ¿verdad? Dice la historia, ¿verdad?, que esta muchacha danzó delante de Herodes en el día de su cumpleaños. Y Herodes le dijo: yo te puedo dar hasta la mitad de mi reino, pide lo que quieras. Y fue astuto, ¿verdad? Astuta esta mujer, dice la palabra, ¿verdad?, que le dijo: pide la cabeza de Juan. Y entró esta muchacha y le pidió a Herodes la cabeza de Juan. Imagínense la cabeza de Juan en un plato. Amén. Es muerte. Y esto, hermano, es lo que padeció Juan por la verdad. Dice: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, dice, el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Esa mujer, ¿verdad? Esto, hermano, es lo que quiere decir. Juan testificaba creer en el Mesías. El Mesías predicaba esa palabra. Juan defendió esa palabra delante de Herodes. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera, hermanos, es el que se defiende. Cuando algo está mal, hay que decir que está mal. Cuando algo no es correcto, hay que decir que no es correcto. No importa si vamos a perder, no importa si el daño nos va a ser para nosotros. No cualquiera diría esto. No cualquiera arriesgaría su vida por decir una verdad. Juan podría verse mejor callado que deje que Herodes peque. ¿Cuál es su problema de Juan? Pero Juan había manifestado
y predicado de Jesús. Había dicho que este es el verdadero Mesías, este es el que viene para que la gente se arrepienta de su pecado. Tiene que ser coherente con su mensaje. Entonces, cuando mira lo que el pecado de Herodes, lo denuncia y le dice: ¿sabes qué? No te es lícito vivir con tu cuñada, con la esposa de tu hermano. No es correcto eso. ¿Y qué le costó? La vida. A esto, por eso, cuando vamos al texto, ¿verdad?, original, vemos que esa palabra, ser testigo de Dios, tiene que ver, hermano, amén, con un mártir. Entonces, cuando el Señor le dijo a los discípulos: ustedes me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, está diciendo que hasta lo último de este mundo, hermano, la gente, los que creen en Cristo, van a pagar un precio por creer en el Señor. Ahora podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que hoy estamos viviendo en el tiempo, como dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, exhortando, ¿verdad?, a la iglesia, les dijo: ustedes no han sufrido hasta la muerte. No les están persiguiendo, no les están matando. Amen a Dios, sirvan a Dios, obedezcan al Señor. Y eso es lo que Dios nos dice hoy, hermano. Fíjense que muchos, para defender el evangelio, tuvieron que perder su propia vida. Y nosotros, que hemos arriesgado por el evangelio que creemos, es importante. Uno más, dice acá el testimonio de Esteban por el Espíritu Santo. Dice aquí pequeños fragmentos, ¿verdad? Dice acá: y Esteban, dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales, dice, entre el pueblo. Oyendo estas cosas, la gente, dice acá, se enfurecían las personas en sus corazones, dice, y crujían los dientes contra Esteban. Porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, hermanos, obraba. Y eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas, que no nos quedemos estancados, hermano. La gente tiene que saber, la gente tiene que darse cuenta que Cristo vive en nosotros. Y eso es ser testigo. Significa, tenemos que anunciar. La gente tiene que saber, les guste o no, lo crean o no. Necesitamos que la gente oiga que Dios está en nosotros. Y dice la palabra que Esteban no lo soportaba la gente, porque Esteban manifestaba la obra de Dios, dice acá. Sí, dice acá, y apedreaban, dice acá, a Esteban, dice, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En el último texto dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense, hermanos, lo que hace la fe, lo que hace realmente el creer en Cristo. No solamente Esteban, no solamente sufrió la muerte, sino que inclusive tuvo el valor de pedirle a Dios que no tomara en cuenta el pecado de esta gente. Imagínense que qué difícil para los cristianos de este tiempo muchas veces soportar algo, si no por una cosita terminan odiando a uno, por un detalle terminan odiando a una persona. Y no lo están matando, solamente fue a veces una palabra, una mirada, un comentario, y terminamos odiando, ¿verdad?, a las personas. Imagínense, Esteban, hermanos, estaba siendo apedreado, pero el poder del Espíritu de Dios, hermanos, en nuestras vidas, y eso es lo que quiere el Señor. Por eso dice la palabra que después de la justificación viene la santificación, porque la santificación, hermano, es hecha por el Espíritu Santo, y lo que hace el Espíritu Santo es darnos capacidad, poder, para poder ser testigos. Que no dejemos que nuestra bandera caiga de decir que Cristo realmente es Dios, y que Él es santo, y que Él es el Salvador del mundo, y que amamos al mundo que se pierde,
Y que la gente, hermano, pueda ver eso en nosotros, a pesar de que algo, ¿verdad?, tal vez tenga que pasar en nuestra vida. Porque en algún momento de nuestra vida, hermanos, vamos a tener que padecer en manos de los impíos muchas veces. Tal vez no de muerte, pero creo que algunos de nosotros, o muchos de nosotros, hemos padecido en manos de algún impío que nos ha debido, o que nos ha maltratado, o que nos han robado, o simplemente nos han insultado. Porque hay gente que te insulta aunque no tiene nada que ver con uno, y pasan y te insultan, te ofenden. En algún momento, hermanos, vamos a padecer en manos del mundo. Alguien va a hablar mal de nosotros, alguien va a vernos mal. ¿Y cuál es el testimonio que vamos a dar? Bueno, entonces la palabra testigo, hermanos, tiene que ver con mártir. Quiere decir que tiene que ver con sufrimiento. Lo que sigue después de creer es padecer por el Señor. Eso nos hace ser verdaderos testigos del Señor. Entonces no es solamente predicar, porque predicar, hablar de Él es fácil, hermano. Pero soportar las pruebas que tiene que pasar uno como creyente, hermanos, y no enojarse y no maldecir a nadie por lo que te pase, por lo que te roben o por lo que te hagan, no es fácil, mi hermano. Pero es importante que entendamos que el creyente, o sea, ¿qué es lo que realmente Dios espera de nosotros? Si esto es lo que pidió a sus discípulos, no es nada diferente a lo que pide de nosotros. Exactamente lo que el Señor pidió a sus discípulos es lo mismo que hoy le pide a cada creyente, a cada persona que se convierte al evangelio. Debe considerar esta postura en su vida nueva. ¿Sí? Los creyentes somos llamados a ser entonces testigos ante las adversidades, hermano. No hay mejor momento de demostrarle al mundo que tenemos a un Dios bueno, a un Dios que perdona, a un Dios que sabe amar, que cuando tenemos que padecer en manos de ellos. No hay otra manera de ser un testigo mejor, un testigo real, que cuando tenemos que perdonar a los que nos lastiman, perdonar a los que nos ultrajan, perdonar a los que nos persiguen. No hay. Y la postura, ¿verdad? Por último, dice acá el texto de Romanos 8:36, el apóstol Pablo dice: como está escrito, dice acá, por causa de ti, por causa de Cristo, está diciendo Pablo, dice, somos muertos todo el tiempo. Somos como contados como ovejas de matadero. Entonces, hermanos, no somos personas que estamos esperando que nos traten bonito. No estamos esperando que seamos los más tratados bien en este mundo. Hermano, estamos llamados a ser maltratados. Estamos llamados a pasar dificultades, pero en eso se va a demostrar que realmente, hermanos, somos testigos del Señor. Somos realmente testigos de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que hace, hermanos, y esa es la razón por la cual el creyente, después que se convierte, necesita la santificación. El Espíritu Santo debe venir a nuestra vida, hermanos, y transformarnos del mal carácter, del corazón duro, del corazón malo que odia, que se venga, y que todo eso ya no debe haber en el corazón de un creyente, hermano. Ya no estamos para venganzas, no que nos hacen algo y hacemos 2 veces más nosotros. No es que nos dicen una palabra y decimos 3 nosotros. Ya no somos esas personas. Espera Dios que por medio de su Espíritu Santo podamos callar y soportar. ¿Por qué? Porque todo eso tendrá su recompensa. En realidad no es que Dios sea injusto viéndonos sufrir y viendo sufrir, ¿verdad?, a Juan el Bautista y nada más lo ve, sino que lo que sucedió con Juan el Bautista
es prueba de que la verdad vale mucho más que aún nuestra vida. La palabra de Dios, la fe en Cristo, vale más que nuestra propia vida. Es mejor perder la vida que perder la fe, que perder la verdad, hermanos. Así que es importante que sepamos cuál es nuestra postura como ovejas. Y Pablo lo dice claramente aquí, ¿verdad? Todo, dice acá, somos contados como ovejas de matadero. Todo el tiempo, ¿verdad? Somos muertos todo el tiempo. Así debe ser considerado todo creyente. Qué bueno que hoy no estamos viviendo en tiempos de persecución. Gracias a Dios, ¿verdad? Como siempre, es más, siempre debemos dar gracias a Dios por eso, hermano. Siempre que llegues a la casa del Señor, debes de venir, aprovechar, venir al culto ahora que no hay persecución, y arrodíate en el altar y dale gracias a Dios que hay un lugar donde reunirnos públicamente sin que nos ataquen, sin que nos apedreen, sin que nos maten, hermano, todavía. Pero preparemos nuestros corazones, porque el mundo cambia muy rápido y un día puede cambiar, y lo que hoy es libertad puede volverse cárcel mañana, puede volverse persecución el día de mañana. Y por eso el Señor, hermano, quiere que entendamos, ¿verdad?, esta parte de la fe, esta parte de la justificación. Hemos sido justificados, sí. Perdonados, sí. Salvos, sí. Tenemos vida eterna, sí. Pero la santificación tiene que venir a nuestra vida para poder llegar a ser verdaderamente testigos, que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No nos salvó, hermanos, para olvidarnos de los demás. No nos salvó para olvidarnos de la iglesia, sino debemos de estar obrando, trabajando para el Señor. Y óigalo bien, no se trata de ganar la salvación, sino de ser agradecido al Señor y de ser testigos. Entonces necesitamos ser testigos, hermanos, a este mundo que está perdido. Si no, entonces estamos actuando egoístamente. ¿Por qué? Porque nos hemos salvado, Dios nos ha perdonado, y no nos interesa lo que al mundo le pase. No nos interesa lo que le va a suceder al mundo, a los demás. Pero no es así la vida del creyente. La vida del creyente tiene que ser, hermano, amén, de una preocupación por los demás. Y por eso tenemos que testificar, y por eso tenemos que soportar muchas veces a los incrédulos, soportar a los impíos, soportar a los gobiernos, a quien sea que se levante, hermanos, contra la iglesia. Hemos sido llamados a soportar hasta que Cristo, hermanos, venga. Entonces Dios va a hacer justicia en su momento, claro, ¿verdad? Dios no va a dejar todo eso así. No es que Dios solape algún mal o que Dios deje impune algo, ninguna cosa, ni nada. Pero realmente aquí y ahora es el tiempo, hermanos, de ser testigos. Y veamos esos ejemplos, ¿verdad? Esos dos ejemplos nada más. Hay muchos que pudiéramos hablar en la Biblia, hermanos, pero estos dos ejemplos es más claro de que ser testigos, amar a Dios, tiene que ver, hermano, con entregar todo nuestro corazón. Y por eso es importante amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo. Porque si no lo amamos así, entonces, hermanos, es peligroso. O no somos salvos, o podríamos negar al Señor en algún momento, cuando Él espera que nosotros alcemos la bandera de la paz y del amor que Él nos ha dado, y hagamos lo contrario. Entonces, hermanos, que podamos vivir como para el Señor de verdad, que sepamos vivir como creyentes verdaderos, justificados. Si usted cree que ha sido justificado por Cristo, es hija de Dios, es hijo de Dios, entonces testifique con poder el evangelio. Amén.